Norte, Tijuana, México. El terrible. Bienvenidos a un nuevo video de la esquina de los campeones. El boxeador tagalo Emanuel Pacquiao había aterrizado en América como una figura prometedora y que venía para conquistar el boxeo de élite. Y en su primera pelea demostró por qué este filipino estaba para cosas grandes, destrozando al sudafricano Lelo Ledwaba, quien era campeón FIP del peso gallo, al cual Pacquiao le daría una paliza para quitarle el título, dejando muy claras sus intenciones de posicionarse como uno de los mejores. Después comenzaría su legendaria rivalidad contra los mexicanos, enfrentando a Emanuel Lucero, quien desafiaría a Pacquiao por su título, pero que caería derrotado en manos de este después de un knockout apabullante en el episodio número 3. Así Manny retenía su título y derrotaba al primer mexicano en su carrera, pero este era solo el comienzo para el asiático, pues en su próxima pelea asaltaría una nueva división y se mediría ante el poderoso Marco Antonio Barrera. El del centro de México no pudo retener al poderoso filipino y sucumbió ante el poderío de este en el episodio número 11, pues la esquina de Marco tuvo que arrojar la toalla por tanto castigo que estaba recibiendo. A partir de aquí todos comenzaron a conocer el nombre de Pacquiao y a conocer sus grandes dotes. Tiempo después, en las 126 libras también se encontraría el mexicano Juan Manuel Márquez, donde el apodado Pac-Man lograría derribar en 3 ocasiones en el primer episodio al mexicano. Todos creían que el Dinamita caería noqueado esa noche y en ese episodio, pero Márquez lograría recuperarse para equilibrar el pleito y al final todo terminara en empate, donde este juez le había dado equivocadamente un punto más a Márquez en el primer episodio, dándole 10-8 en lugar de 10-7 por las 3 caídas. Este pequeño error le costaría la victoria a Manny Pacquiao, pero igualmente había logrado golpear a Márquez como nadie nunca antes. Pacquiao ya se había convertido en un verdadero terror para los mexicanos. En tan solo un par de años había enfrentado a 6 de los boxeadores de México y a todos les había hecho ver su suerte. No había quien lo detuviera. Llevaba 5 años invictos y con una racha sorprendente, donde enfrentaba a lo mejor de lo mejor y cada vez se veía mejor al filipino, donde sus víctimas preferidas eran los boxeadores aztecas y hasta donde se ganó el apodo del devorador de mexicanos, gracias a sus grandes victorias contra estos púgiles. Ahora le tocaría enfrentar a otro mexicano. El terrible Morales se mediría ante el poderío filipino por el título mundial vacante del Consejo Mundial de Boxeo. El de Tijuana, a pesar de tener mucho talento, no era el favorito, pues este había caído contra Barrera, que a su vez había sido noqueado por Manny Pacquiao. De igual manera, Morales era durísimo y un boxeador nato con garra y aguante. Era uno de los mejores mexicanos en ese momento y quería recuperarse de sus últimas derrotas, y no había un mejor escenario que contra el devorador de mexicanos para conseguirlo. La pelea se llevaría a cabo el 19 de marzo del año 2005 en Las Vegas. Morales y Pacquiao chocaban en una pelea que era dinamita pura, 2 gladiadores que no corrían ni se escondían, 2 tipos que peleaban totalmente para darle espectáculo al público. Iniciaba el pleito y Pacquiao se veía muy agresivo y veloz, se lanzaba contra el tijuanense y utilizaba todo su arsenal sin titubear un segundo. Morales hacía gala de su valentía y sin achicarse también corría tras Pacquiao demostrándole que no le tenía miedo. El filipino se veía forzado a retroceder en muchos lapsos y a pesar de que Morales era más lento, Pacquiao era engañado con fintas que lo hacían fallar y después era donde el de Tijuana aprovechando le metía las manos al filipino. Morales se veía sereno y a pesar de recibir poderosos impactos no se veían problemas, pues si algo tenía el terrible era una mandíbula de piedra. La pelea se estaba convirtiendo en un toma y daca. Tal y como se esperaba, estos dos se tiraban con furia y no rehuían a pelear, pues a ambos les encantaba fajarse y el choque de frente. Pacquiao más veloz y potente hasta el momento, Morales era eficaz y sus golpes eran sólidos. La pelea seguía y ninguno demostraba cansancio. El coraje corría por las venas de ambos boxeadores y no querían tregua ni descanso. A partir de la mitad de la pelea, Morales se veía más certero y conectaba con más precisión. Pacquiao, por el contrario, se le veía un poco acelerado y fallaba gran parte de sus mejores puños, lo cual lo hacía frustrarse y no dejar salir su mejor versión, además de que la estrategia del terrible le estaba dando frutos y estaban hasta el momento logrando domar a la bestia filipina en contra de todo pronóstico. Las huellas de la batalla ya se veían en el rostro de ambos, pero más en el de Pacquiao, quien sangraba profusamente de una herida que habían hecho los golpes del mexicano. Incluso Morales en los últimos episodios se cambió a guardia zurda para demostrarle a Pacquiao que podía vencerlo en su terreno. Esto no le gustó a la esquina del mexicano, pero claramente le estaba dando resultados. Y ahora un desconcertado Pacquiao no sabía cómo entrarle a esa guardia improvisada.
y veía cómo el mexicano lo estaba superando en todos los ámbitos, pues cada que Pacquiao lanzaba una ráfaga de golpes, la mayoría eran absorbidos por el terrible y después el mexicano lo castigaba con un par de sólidos golpes. Y así había sido toda la pelea. El filipino no había sido nada certero y realmente estaba siendo golpeado como pocas veces habíamos visto. Pues frente a él había tenido en 12 episodios a un gladiador que estaba dispuesto a todo con tal de ganarle. Y así había sido. Morales lograba derrotar y ponerle un alto al llamado devorador de mexicanos.